Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por atender masivamente pues esta invitación. Hola, Alejandro. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Estamos pues muy contentos de compartir con ustedes la celebración del Día de Pi, pero de una manera muy especial, que creo que, digamos, ha sido diferente a todas las celebraciones que se hacen normalmente sobre este día, porque hoy, digamos, un poco con la idea de Ana y una conversación que tuvimos hace unas semanas, se nos ocurrió utilizar la música como una excusa para hablar de Pi y de las matemáticas. Entonces, esperemos que disfruten esta conversación, pues esto es una charla muy informal, tenemos preparadas algunas cosas, pero espero que disfruten más bien, pues, digamos, del encuentro espontáneo entre la ciencia y la música. Además están unidas permanentemente, aunque yo con Alejandro pues no me veo casi muchas veces. Bueno, entonces si Alejandro me permite, yo quiero ahora simplemente muy rápidamente presentarles Pi. Pues yo creo que todos han recibido pues una presentación formal de este guarismo, como lo llaman los matemáticos, tan especial. Ahí, pues como ven, están desplegadas las 12 primeras dígitos decimales de Pi. Creo que no se les van a olvidar los primeros 10 dígitos decimales de Pi con esta fecha, la fecha y la hora. Si recuerdan la fecha, en la fecha y la hora exacta, nunca olvidan los primeros 10 dígitos decimales de Pi. Ahora, ¿para qué sirve eso? Para muy poquito, pero algo, pues, digamos que por lo menos de algo se tiene de qué hablar. Bueno, rápidamente, ¿qué es Pi? O sea, y ese número de dónde salió, y ese número para qué es, y por qué nos reunimos a hablar un músico y un astrofísico de Pi. Como la mayoría de ustedes deben saber desde el colegio, pues Pi, la manera más sencilla de definir Pi es como el resultado de dividir la periferia o el perímetro de un círculo y su diámetro. Lo mágico, no sé si habían pensado todos en ello, es que es de cualquier círculo. O sea, Pi está escrito en todos los círculos de la naturaleza y del universo, en absolutamente la totalidad. Y esto es una cosa fantástica. Ahora conversábamos con Alejandro, y es que es como si hubiera algo mágico en los círculos que les permitiera compartir esa propiedad. Para demostrarles un poco justamente esa propiedad, traje esta botella para emborrachar obviamente a Alejandro y que ahorita empiece a tocar, digamos, sin ningún tipo de complejo. No, traje esta botella que me permitirá justamente mostrarles a ustedes. Vamos a tratar de correr aquí el portátil sin que se nos dañe la presentación. Vamos a tratar de utilizar esta botella de tal manera que nos permita ver a Pi en la botella. Bueno, por la botella, pues uno dirá, ¿dónde está Pi en una botella de vino? Tómese 5 tragos y verá que empieza a ver a Pi y a todos los demás números. Pero como ustedes saben, Pi tiene digamos, una sección transversal circular. Y yo sé que todos ustedes han tenido ese problema en el colegio de empacar en papel de regalo la botella para el papá, ¿cierto? Al Día del Padre. Y uno siempre termina o cortando mal el papel de regalo o cortando demasiado papel de regalo, y obviamente tiene que empacar como 5 botellas para toda la familia, y el resultado es que es un desastre. Entonces les voy a enseñar a empacar, ¿cierto?, una botella en papel de regalo utilizando Pi, ¿correcto? Utilizando la definición de Pi. Entonces la idea es, ¿cuánto papel exactamente necesitamos? A ver las herramientas por aquí. Necesitamos para empacar una botella exactamente, digamos, sin gastar ni 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. Voy a hacer aquí una cinta de papel. Y entonces miren que el problema es, ¿cuál es el perímetro de la botella? ¿Cómo puedo yo saber el perímetro de la botella sin medirlo?
porque la idea es esa, no hacer trampa obviamente para medirlo. Entonces, la respuesta está justamente en la definición de pi. Si pi es la división entre el perímetro y el diámetro, entonces el perímetro es el diámetro multiplicado por pi. Entonces, de manera muy sencilla, uno puede, para empacar una botella o cualquier objeto circular, bueno, las pelotas tienen un problema también para la empacada porque son esféricas, pero lo único que uno tiene que hacer es poner la botella sobre el papel y medir exactamente, ¿cierto?, 3.1415 veces su diámetro. Aquí lo estoy midiendo, digamos, de la mejor manera posible. Obviamente puede que esto no me funcione con absoluta precisión. Vamos a hacer un ensayo. Y la magia será, esto es una sesión de magia gratuita, Explora contrató un conferencista, 2 conferencistas, y le salen magos, ¿cierto? La magia será en que esta cantidad de papel enrolle con absoluta precisión la botella sin dejar 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. Entonces ahí está, ¿cierto? Me pasé 1 milímetro, 2 milímetros, ¿cierto? Entonces la idea es, uno puede empacar una botella utilizando ese concepto o ese numerito. Ese es, digamos, el número pi de manera pues bien concreta. ¿Usted habían puesto a empacar, Alejandro, botellas en el colegio? Antes o después de tomársela. El pi ya será distinto. Muy bien, vamos a hablar de una vez de música y vamos a empezar, digamos, esta charla musical con una pieza muy bonita compuesta por un muchacho. El muchacho debe ser un músico, puesto que, digamos, hizo un gran trabajo haciéndola, y mientras la vemos ahorita volvemos a mencionar algunas propiedades. Vamos a decir, primero apreciémosla, digámosla. Entonces, como algunos estarán leyendo lo que dice ahí, lo que él está haciendo es interpretar el número pi, asociándole a cada número una nota en la escala, digamos, musical. Se conocen 5 billones de dígitos decimales de pi hasta ahora, pero son infinitos. Pi es un número completamente, se llama un número irracional, es decir, tienen infinitos dígitos decimales. Entonces parece increíble estar escuchando a pi. Y no es feo, o sea, se oye bonito, o sea, uno podría vender discos de pi. Muy bien, vamos a mirar. No toma mucho. La pieza musical la pueden encontrar, ahorita les muestro el link, en YouTube. Se llama La canción de Pi, The Song of Pi. Un poco este video fue, digamos, lo que nos motivó a sentarnos con Alejandro, y ahí quiero empezar preguntándole a Alejandro si esta obra que acabamos de escuchar de verdad es pi, porque como yo no soy músico, podrían estar inventándose cualquier cosa y yo diría que sí, que es pi. Pues sí es pi, pero yo no quiero ser aguafiestas. Y es muy monótona, es muy bonita, pero es muy monótona. Precisamente porque pi está para una cosa y esto es para otra cosa. Correcto. Y entonces, pues la verdad es que lo interesante de todo este asunto es que la matemática está en la música por todos lados, pero una música sobre pi sería tan infinita como el número pi. Correcto. Y ahí es donde está el problema. Aquí está muy básico, digamos, ponme otra vez el número allí, porfa, 3.14. Ah, sí, vamos a mirar. ¿Quieres que te ponga un poquito? El número pi, los 5 billones dijiste que tenía. Los primeros 5 dígitos, Sí. Ahí, las primeras 10 dígitos. Los primeros 5 billones. La conferencia se extendería un poquito, pero... Sí. Lo que él hace es, voy a hacerlo más fácil todavía, pero él le asigna un número a una nota.
Correcto. Y ahí empieza lo infinito. ¿Cuál nota? O sea, si yo le asigno el 1 al do o le asigno el 1 al la, porque las armonías que él está utilizando se basan sobre una escala armónica. Correcto. O sea, sí, porque vimos que él no tocaba solamente las notas, sino que además con la mano izquierda otra mano. Le daba unos. Entonces, yo lo voy a pasar todo al do, que no tiene teclas negras y me queda más fácil de tocar. ¿Quieres que te sostenga el micrófono para que Porfa. Eso. Pero entonces el 3 sería el mi, el 1 sería la coma, tendríamos que asignarle alguna función. El do sería el 1, el fa sería el 4, volvemos al do, vamos al sol, aquí nos vamos al re por encima de la octava, que sería la repetición de este do. Ya con eso podría ser una canción sin irme muchos más dígitos, ¿no? Si hago una armonía sencilla, por ejemplo, y utilizo ninguna medida, como tiene él ahí, que no tiene ninguna medida, simplemente hace acordes, pues podría inventarme algo. Está tocando a pi, oiga, de verdad, está leyendo ahí. Y es bien distinto. Oiga, pues, pero aplauso, por favor, hombre. El artista. Escucharon una obra musical que nunca se había interpretado en la historia, hombre. Excelente. Ahora imagínense que pusiera, el 3 no es una nota, sino que supongamos es un tempo. Correcto. El 3 es el tempo di vals, por ejemplo. Correcto. Tempo es el ritmo. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Muy bien, el vals de pi lo llamaríamos entonces. Supongamos que el 3 es el vals de pi, pero si a eso lo subo medio tono, se vuelve infinito. Y si no le pongo el 3 como el ritmo, sino que lo pongo, por ejemplo, como la figura, una blanca con puntillo que dura 3 tiempos, supuestamente. Pues imagínate. Entonces, las posibilidades... Es tan infinito. Lo que pasa es que ahí es donde lo que discutíamos, o no, lo que hablábamos un poco antes, las matemáticas están para qué, ¿no? Y las matemáticas son expresivas, no son expresivas, son sensibles, o hay que ponerle algo para ver algo hecho con las matemáticas. Correcto, correcto. También lo pensaba ahorita, que es como si al ponerle música a pi, estaba uno utilizando los números, pero lo que se escucha esencialmente es como cuando uno ve, qué sé yo, cuando uno ve un perrito en una nube. Es decir, vos le pones algo a la nube, es algo que está en tu cerebro, ¿cierto? Vos no estás viendo nada real. Entonces lo mismo, cuando interpretas pi, en realidad vos estás poniendo algo tuyo ahí y ese no es, digamos, eso no es pi. Eso no es pi. Eso no es pi. Entonces, si oímos la canción y nos vamos a más dígitos del pi, se empieza a poner monótona, repetitiva, vuelve, pasa por las mismas armonías, vuelve y pasa por allá, porque le hace falta todos los elementos que, eso sí, sin la matemática no se daría. O sea, la forma, voy a hacer un pequeño ejemplo. Eso es conocido, ¿no? Sí, ese es el número E. La 40, la 40 de Mozart. Ahora, si yo le daño las matemáticas, digamos que podríamos hacer el ejercicio al revés. Correcto. Coger esto y escribir el número, y ese sería un nuevo pi de la música. No, correcto. Incluso lo había pensado y lo había comentado con mi esposa. Deberíamos empezar a traducir las obras de Beethoven, de las obras de Mozart, en números y ver si algo resulta de ahí. Terminamos haciendo algo. Sí, el problema es que tú me decías la otra vez, ¿será que toda la música está metida dentro del número pi? Puede ser posible, ¿no? Si están los celulares, si están los... Sí, es una de las propiedades interesantes de pi que también quería comentarles y que seguramente ustedes han oído hablar, y es el hecho de que pi tiene esta propiedad de ser irracional, que los matemáticos reconocen como una propiedad de un número que no puede cuadrarse, un número que no puede escribirse de forma sencilla. Piensen, por ejemplo, en el número 2.5. Ese número es un número que puede escribirse como 2.5 o puede escribirse como 5 dividido 2 o 5 medios o puede escribirse como 10 dividido 4. Pero pi no puede escribirse de esa manera. Y a esos números que no pueden escribirse de esa manera se los llaman números irracionales. El problema originalmente empezó
o la idea de la irracionalidad de números como pi o como las raíces cuadradas de algunos enteros comienza con un problema geométrico, y ahorita que conversábamos al principio también nos dábamos cuenta de que la geometría puede llegar a ser muy importante en la música, y seguramente ahorita vamos a hablar de ello. Pero el problema fue el siguiente: ¿cómo sabemos que pi es ese número tan especial? ¿Cómo sabemos que pi no termina? Porque algunos podrían pensar, no, pues que llevamos 5 billones de dígitos, pero en algún momento podríamos llegar a terminó pi. Y la manera, dicen los matemáticos, es esta. Resulta que hay un problema muy conocido en matemáticas que se llama la cuadratura del círculo, y el problema consiste en: dibújeme un cuadrado que tenga exactamente la misma área de un círculo. Resulta que el área de un círculo es pi veces el cuadrado del radio. O sea que el área del círculo es proporcional, es un múltiplo del número pi. Si usted fuera capaz de dibujar un cuadrado utilizando, un cuadrado con exactamente la misma área de pi, podría, digamos, reducir a pi. Ese es el problema. El problema es que uno sí puede hacerlo, pero lo puede hacer aproximadamente. Si usted puede hacerlo con un compás y una escuadra, entonces pi sería un número redondo. Y es un problema en el que han trabajado matemáticos toda la historia, tratando de cuadrar el círculo. Y ya se ha demostrado que es imposible, y eso es justamente lo que nos conduce a pensar de que pi, digamos, nunca termina. Y en él existen todos los patrones de números posibles. Ahora, es interesante, cuando uno mira las cifras decimales de pi, pues efectivamente no se ve ningún patrón, excepto si, digamos, tratamos de hacer un juego ahí con la música, con el tiempo, con las notas, y descubrimos esos patrones, pero en nuestra cabeza. Pero a pesar de que no hay patrones, cada uno de los dígitos que hay en pi no está puesto de forma azarosa ahí. Piensen en cualquiera, miren cualquiera, concéntrense en un 9, en un 5 en ese número, y ese 5 está en esa posición y solo está en esa posición. No hay manera de que ese número esté en una posición distinta. Entonces hay una magia maravillosa en pi, y es su infinitud, pues es infinito. El hecho de que las cifras no parecen tener ningún patrón, pero también su obligatoriedad. Cada dígito está en una posición obligatoria. Si yo le cambio los dígitos a esto que acabo de tocar, o ahorita, si me dejas, doy un ejemplo de Beethoven en una sinfonía, ya no sería tan interesante. Esta es una de las cifras del pi de Mozart de la 40 sinfonía. Son 8 notas por tiempo, por compás. Ahí hay 8 notas. Listo. 1, 2, 3, 4. Hay que hacer unos piecitos. Si hago 6, ya no suena. Es como si la circunferencia empezara a achatarse. Correcto. Por algún lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. No cuadra. Es imposible. Es imposible. Si es el otro patrón, es comparable a las repeticiones de algunos números que no lo entiendo porque no soy matemático, ¿qué significado podría tener que el 5, lo leí por ahí, que el 5 aparece en los primeros no sé cuántos miles de dígitos tantas veces? El éxito que tienen estas melodías a través de la historia, tantos años, uno de esos patrones es la repetición, o el típico en sus marcas listos ya. Perdón. Y repite. Si ahí terminara y siguiera con otra cosa, no tendría tanto éxito como. Y luego tiene que repetirlo, va a tener éxito, si no, correcto. Correcto. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante de todo esto, como yo trabajo con matemáticas y me toca soportar toda la aversión a las matemáticas que tienen las personas que no son de mi área. Entonces, un mensaje ya para los estudiantes de música aquí presentes, y es que hay muchas matemáticas detrás de la música, y saber matemáticas, sea de manera académica, porque también hay que decirlo que hay personas que saben de matemáticas, saben empacar una botella de estas sin pensar en el número pi, ¿cierto? Se puede saber de matemáticas con la intuición, pero lo cierto es que
misteriosamente, o misteriosamente no, es una propiedad maravillosa del universo. Dentro de la música hay una cantidad de matemáticas fascinante, como nos acabas de mostrar. No cualquier número de notas produce una armonía. La belleza está relacionada con las matemáticas. Si quieres, miramos lo de la obra de Beethoven. Tú dices, es que el pobre sí es ese compositor que no es muy conocido. Anónimo. Que escribió cosas tan desconocidas como estas. ¿No? Hay un ensayo de un director que ya murió, muy interesante, Leonard Bernstein, que era buen compositor, buen pianista, buen pedagogo, buen director, era increíble. De eso ya no hay más. Que decía, cuando uno va en la carretera y en el carro y hay una curva y uno se encuentra una montaña así de estas impresionantes, una roca de estas increíbles, y uno se queda maravillado con eso, o a uno no se le ocurre decir, esa montaña está muy bonita, pero si esa punta de allá no fuera tan grande, si fuera más redondita, sería más bonita la montaña. Correcto, ¿no? Correcto. Eso pasa con la música de Beethoven. Uno la ve actualmente perfecta. O sea, esta es la roca. ¿Okay? Y él sufrió mucho, ahora que ya nos metemos un poco en la simetría de estas cosas que tiene que ver. Él sufrió mucho con esto, muchos años, tanto no podía dormir. Se quedó sordo por eso, no mentira, se quedó sordo por otras cosas. De sufrir. Sufrió tanto que mandó recoger todas las partituras que ya estaban editadas de la Quinta Sinfonía, porque con esto no estaba contento. ¿Qué era lo que no tenía contento a Beethoven? ¿Cuánto duraba este mi bemol? ¿Y cuánto duraba este re natural? Entonces, ¿Y eso que era sordo? Se empezó a tocar esto. 2, 3, 4, 5. De pronto, a pesar de que Beethoven lo cambió en la época romántica, ya muy metidos en 1800, los directores que se volvían cada vez más importantes que los compositores, desafortunadamente. Y entonces les gustaba hacer y se quedaban ahí eternamente para emocionar al público y después Y eso era lo que lo tenía tremendamente asustado Beethoven. Entonces era 1, 2, 3, 4, 1. Y ahí, unos años después, metió otro compás para que fuera simétrico a lo que él quería hacer luego con toda la sinfonía. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Increíble. Si no, no cuadraba, ¿no? A mí no me dan esos tiempos, no me da el tiempo en la ducha, cuando yo toco la novena sinfonía en la ducha. No sabía eso, o sea, estamos hablando de que, exacto, una persona no era matemático, no estamos hablando de Gauss ni de Euler, digamos, tenía un concepto de simetría y era su tormento. Y de pronto, sabiendo no matemáticas, no lo sé, pero no podía funcionar su música si no era una estructura. Uno realmente en la partitura la ve como un plano arquitectónico, mide tanto de aquí a acá y de acá a acá tiene que medir tanto. Si uno se sale de esos parámetros y no entiende eso, pues la versión no está bien. Será la de Pepito Pérez, pero no es la de Beethoven. Correcto. Porque Beethoven sufrió. Si me dejas toco esto para final, no quito mucho tiempo. A ver, dale. Ahí, mira, a ver si lo tengo, claro. Vas a tocar todas, ¿cierto? No. Ahorita entran los músicos. No. Pero hay un punto buenísimo hacia el final del primer movimiento que venía precisamente cojo. Venía 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, se corta como la coma del pi para respirar y seguir, pero cuando empezó la segunda parte del primer movimiento venía cojo. En algún lugar faltaba un compás. Entonces pasa esto, a ver si lo puedo tocar. Lo veo primero. Debería entrar ahí, ¿no? Las notas. 1, 2, 4. Debería entrar en el 4, como siempre. Pero como venía cojo, y los directores constantemente metemos las patas aquí y entramos antes, es esto. 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4 en silencio y... Correcto, ahí está. No me estoy explicando muy bien, pero mira. No, correcto. Pero es que tú tienes la partitura, yo no. Si Beethoven no hubiera puesto el silencio, sonaría así. Y el no común de los mortales no nos hubiéramos dado cuenta. Pero miren la diferencia, es tan pequeña, pero que por fin Beethoven pudo dormir tranquilo. 4, 1, 2, 4, 1. Ese detallito es tal vez 10 dígitos de esos, no sé. Correcto, no, pero es correcto. Es decir, hay una cosa absolutamente sutil en los tiempos, en los números, en la música, que es justamente, digamos, de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de las matemáticas presentes en la música. Digamos que ya vimos que esta obra tocada con pi es algo así como ver perritos en una nube, y que bueno, digamos, las matemáticas están en la Sinfonía 40, están en la novena Sinfonía de Beethoven. Pero hay otro caso muy interesante, yo siempre lo he, digamos, admirado mucho. Este es un CD que me compré desde hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad, y he leído mucho sobre esta obra, que se llama El arte de la fuga y la ofrenda musical, de Johann Sebastian Bach, y sobre sus propiedades matemáticas o las cosas que hizo Bach para componer esta obra. Y hay una historia fantástica que hoy nos va a contar Alejandro, pero antes de ello queremos que escuchen una pequeña muestra de la ofrenda musical, y en particular una pieza musical, una de las piezas, digamos, de la obra, que se conoce como el canon cangrejo. El canon cangrejo. Vamos a mirar si lo escuchamos. Eso. Dura aproximadamente un minutico. Bueno, creo que todos nosotros los amantes, digamos, como ustedes, de la buena música, reconoceremos en esto pues una obra de esas, de la contrapuntística de Bach y el arte de la fuga, fantástica. Es decir, a mí siempre me ha parecido espectacular, digamos, como un oyente desprevenido. Cuando empecé a leer sobre esta obra musical, descubrí que este canon tiene una propiedad matemática muy particular. Y como soy además un gomoso de la computación y la informática, me puse en la tarea, hace mucho, pues repito, estaba en el pregrado en la universidad, me puse en la tarea de comprobar científicamente si esa propiedad matemática es correcta o no. Bueno, en el canon que ustedes acaban de escuchar, ahorita Alejo seguramente nos va a ampliar un poco la estructura, acaban de escuchar el mismo tema, parece repetido 2 veces. Ese es el tema central de la ofrenda musical. Hay variaciones de ese tema, pues, digamos, en toda esta obra. Esta es, digamos, la mitad, la segunda mitad. El tema se repite 2 veces, entonces vamos a escuchar la segunda mitad, que reconoce muy bien. Después de escucharlo 4 o 5 veces, uno ya lo empieza a tararear en la ducha o en el carro, ¿cierto? Pero la propiedad interesante es la siguiente. Aquí estoy utilizando pues un software comercial de tratamiento, de manipulación de audio. Y miren lo que vamos a hacer. No sé si han oído hablar de los mensajes subliminales. Están por ahí buscando mensajes subliminales en los discursos de Obama. Llegan y escuchan el discurso y lo ponen al revés. Y entonces, claro, Obama empieza a hablar súper mal de los israelitas y de Venezuela, cuando al revés, al derecho súper educado. Bueno, vamos a ver cómo se escucha Bach
perdón, este pedazo al revés. Pues, ¿qué se puede escuchar? ¿Qué podría pasar al invertir? Pues, no sé si ustedes han escuchado a Kiss o a Metallica al revés. Obviamente el demonio está ahí. Vamos a escuchar cómo se escucha el canon cangrejo al revés. Entonces, miren la forma de la onda. Miren la forma de la onda. Y le voy a hacer una reversión. Eso, ahí se invirtió. Y vamos a decirle al software que nos toque la onda al revés. Es la misma. Es una obra fantástica. Esto lo llama un palíndromo musical y ya han existido mucho en la historia, pero no con una obra maestra como esta. Entonces yo voy a pedirle al maestro que nos ayude a entender un poco cómo Bach logró esto, y mientras tanto les voy cargando aquí una demostración de que no estoy haciendo aquí, porque algunos dicen que hay trucos, que nosotros nos preparamos antes para que esta cosa funcionara, que ahí realmente está sonando la misma. Entonces les traje otro de los canons de la ofrenda musical, que llaman Canon Perpetus, para que lo escuchemos. También dura 50 segundos, al derecho y al revés, y para que comprueben que no estamos diciendo mentiras. Dice Alejo, porque el tema es el mismo. El tema es el mismo, ¿cierto? Porque el tema es el mismo. ¿Cuál es la idea de que el tema sea el mismo? Pero ¿quieres que lo explique? Eso es muy difícil. No, digamos una explicación en 20 segundos que faltan. No, la genialidad de 19, Bach. La genialidad de Bach. Eso se llaman sujetos, ¿no? Digamos, no son temas sino sujetos. También se les puede llamar temas, pero la verdad son sujetos con los que se va a construir una pirámide de estas de Egipto, que no se sabe cómo se construyeron también. Es casi imposible saber cómo una persona en aquella época, y esta obra la escribió en 1750, quedó él muerto ahí en el papel terminando el arte de la fuga, que es lo que vamos a ver. Sí. O sea, que eso lo escribió un poquito antes porque el rey lo toreó con la ofrenda musical. El rey lo toreó y le dio un tema, cualquiera. Escogió cualquier tema que le vino al azar. Y tenía que hacerlo en el momento, inventarse algo que funcionara como lo que están mostrando, pero de una, sin pensarlo. O sea, digamos que una parte es como hacen los escritores, que tienen que escribir mucho, cosas que no valen la pena. Y borrar y cortar, y borrar y para cortar. Coger dedos, como se llama, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno está estudiando fuga. A mí me tocó, para poder ingresar a la academia en Viena, escribir 800 fugas para medio saber cómo funcionaba aquello y que los dedos se vayan solos, ¿no? Pero la genialidad de Bach no se queda ahí. Esto es impresionante, ya esto lo deja uno así. Pero el problema no es escribirlo, el problema es inventarse el tema. Correcto. El sujeto. El sujeto original. El sujeto. Pero ese lo inventó el rey, eso no lo inventó. No, pero él llegó a la casa y dijo, bueno, lo hizo maravillosamente ante el rey y sus invitados y todo, pero llegó a la casa y escribió la ofrenda musical ya, digamos, más elaborada para demostrarle que no soy tan bobo, claro, que puedo hacer esto. Pero luego lo grande viene después, que es el arte de la fuga, ¿no? Pero déjame te explico. Ese sujeto, el problema es inventarse el sujeto, como coger 3 o 4 ladrillos y que con eso pueda construir todo al revés, al derecho, por aquí, para arriba, para abajo, y que siempre me dé lo mismo con lo que yo quiera jugar. O sea, la fuga como puede Estralandia, como si tuvieras piezas muy sencillas con las que armas una cosa. ¿Qué es esto? Una esfera. ¿Qué es esto? Adentro hay una esfera, 2 manos, pero adentro hay como una esfera. Es una araña mirando hacia el espejo. Sí. Y eso es. O sea, aquí está la arañita y se mira al espejo y aquí funciona igual, ¿no? Y puede ir también en crepes o en cangrejo. Correcto. Que se tenía la creencia que el cangrejo caminaba para atrás. Entonces se hace una melodía o un sujeto o un tema y supuestamente debe funcionar para que también al revés suene exactamente igual. Pero el problema no es ese. Eso es fácil, supuestamente para abajo.
El problema es cuando le pone el contrapuntus, punto, contrapunto de ese, y que invirtiendo este de la misma manera que este, también tenga un sentido y que pueda ser. Pero el problema no es ese. Todavía hay... El problema es cuando le da por hacer 4 fugas con 4 voces, toda una fuga encima de la otra. Y ese es el final del arte de la fuga. Vamos a demostrar pues que no había magia en el canon Cangrejo, poniendo el canon perpetuus al revés. Disfrútenlo. Este es al revés. Nada que ver con la belleza anterior, que era perfecta, o sea, se reflejaba. Este no es un palíndromo. Miren que ahí no hay armonía, ahí no hay la melodía. Correcto. Entonces, todo esto es para decir, Alejo, y a todos ustedes, que posiblemente el arte de la fuga y la ofrenda musical sean de esas grandes obras maestras donde se conjuga las matemáticas, las simetrías, de forma explícita, porque bueno, digamos que todo este rollo de los tiempos en la obra de Beethoven y su obsesión con que el tiempo fuera correcto, también está como en la intuición del músico, pero este es un Bach ya digamos anciano, pensando en lo máximo de su experiencia como músico, pensando en qué variaciones pueden crear situaciones simétricas tan bonitas como estas. Y hay que abordar esta música muy distinto a una sinfonía de Tchaikovsky. Digamos que todos los compositores, y sobre todo Brahms, para no enloquecerse, dijeron, me voy a poner una disciplina de vida y voy a tratar de escribir como el legado que me dejó Bach. Me voy a organizar, la forma no le voy a dar ese despliegue enorme como hicieron muchos compositores, Berlioz con sinfonías enormes, con orquestaciones enormes. Brahms escribió 4 sinfonías, no 20 y tantas como Shostakovich, no utilizó orquestas de 150 personas, solamente puso un triángulo como instrumento de percusión en una, y la forma era ahora pues no sé si podemos tener tiempo después, tengo también una partitura. Hay una audición después que dura 4 horas. Pero la forma, tratando de hacer esto, una Passacaglia al final de la 4ª sinfonía, una medida muy matemática que casi que hay que sacar calculadora para estudiarse la 1ª sinfonía y saber exactamente por dónde va la melodía. O sea, ya no es esto, que está la melodía en una sola línea. La melodía en Brahms esa es la A, como el álgebra, este es el B, este es el C, este es el D, y todo eso está junto, uno encima del otro, y esa es la melodía, lo que vimos aquí. Pero tiene mucho que ver ahí, pero es un poquito más enredado. Correcto. Pero lo de Bach sí es increíble. Si quieres hablamos hablemos de esto, de Bach cayendo, como tú decías ahorita, muerto encima de o sea, la ofrenda musical, no, el arte de la fuga quedó inconcluso. El arte de la fuga, digamos que era su sello personal. Aquí me muero y dejo escrito lo que fui capaz, ¿no? Que hayamos sido capaces de saber qué fue lo que escribió, muy difícil. Porque son 14 fugas, 4 cánones, algunos dicen que 15, y esa fuga 14, él murió en un punto, de verdad que casi que cayó muerto ahí en el papel. Ahí están las babitas quedan por aquí. Aquí murió. ¿Dónde fue que ya murió? está comentada seguramente, pero él murió Ahí murió, pero antes de morir puso esta nota arriba, eso es un si, un si bemol. Creo que aquí podemos, aquí. Esta de aquí, la otra, esta. Ese es un si, ¿no? Que en alemán un si bemol se representa con la letra B. Esto es un la. Esta aquí. Esta, que en alemán se representa con la letra A, ya va. Esto es un do. Esta es una clave de do en primera línea, o sea que esta nota de acá es un do. Esta por aquí. Sí, que en alemán se representa con la letra C, ya va. Y falta la H, que es un si natural, que es esta de acá. Ahí está por aquí. O sea, es casi que firmó a donde terminó la partitura. Su obra en el tenor, porque estamos hablando del tenor, son fugas a 4 bajos, o sea, a 4 voces, o sea, soprano, contralto, entonces, tenor aquí, y bajo. aquí en realidad es cierto, esta no es
no es en continuo, sino que hay 4 voces ahí. Esto es lo que tenía él en su habitación para escribir. Era rollos en vez de rollos de papel sí, higiénico, rollos de papel. Pero él lo escribió para 4 voces, no puso para qué instrumentos, o si era para cantarlo, para tocarlo, y es una de las cosas bonitas que hoy en día nos damos la libertad de tocarlo con los instrumentos que queramos, hasta con cocos. Y ahí está el sello, Bach. Aquí firmó Bach antes de morir, pero ese no es el cuento. Ahí es fácil. Lo difícil es que se sabe, pues se tiene conocimiento, y no fue tan fácil porque los hijos de Bach, uno podría decir la relación no era muy buena, los hijos todos eran geniales, y la música de Bach se perdió en el tiempo, un tiempo que se perdió. Mendelssohn fue, digamos, el que la rescató. Hay muchas leyendas que se encontró en la carnicería que estaban envolviendo la carne con partituras de Bach. Eso pues son, creo yo, leyendas del romanticismo, pero la verdad es que se perdió en el tiempo. ¿Cuántos? 100 años más o menos. Sí, eso fue descubierto por Mendelssohn a mediados del siglo XIX. Exacto. Y entonces, esto precisamente aquí se perdió. Y no se supo que era de las 14 fugas del arte de la fuga hasta 1910, que dijeron, este papelito suelto que nos encontramos, a lo mejor sí es del arte de la fuga. Aunque un hijo, digamos que Johann Christian Bach editó y sacó la música en su época, pero bueno, al final dijeron, este también hace parte de ahí, pero había un misterio. Terminó. La fuga 14 son 4 fugas a 4 voces cada una encima de la otra. O sea, se imaginan el ejemplo que pusiste ahora, pero 4 por 4, 16, todas haciendo malabares de cangrejo, la arañita, aumentación, disminución, estreto, o sea que va más rápido por aquí, y con unas reglas muy claras que no se pueden romper, aunque Bach rompió algunas por razones artísticas. O sea, ¿cuáles son las reglas que no se pueden romper? Que en todo ese movimiento de voces no se den octavas paralelas, que no se den quintas paralelas. Él tenía que garantizar que no aparecieran no aparecieran cosas de esas. Que la cuarta, si responde, sea una quinta. Muchas reglas, un montón de reglas. O sea, toda una constitución. Y ustedes silbando las obras de Bach, no. Pero déjame, pon ahorita, por favor. Vamos a mirar entonces lo que hicieron. Esto lo descubrieron con matemáticas. Entonces esto es bien complicado y lo hizo un compañero mío de estudios, Tudor Saveano, un argentino, rumano, austriaco, matemático, arquitecto, director, pianista, ciclista. Y me dice que para poder descubrir esto le sirvieron más las matemáticas y la arquitectura que la música, porque realmente Bach, con su genialidad, hacía de esto una gran obra musical, lo que te decía al principio, pero las matemáticas son sensibles. O sea, podemos expresar algo con las matemáticas, pues la verdad sí, pero tiene que tener ese genio para entender las matemáticas y saber qué hacer con ellas, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que la fuga empezó de esta manera. El número 14, la dice, pásame esta porfa de la roja. ¿En qué diferencia él descubrió algo que no se había descubierto hasta ahora, y ya lo reconoció la sociedad Bach alemana. La primera fuga a 4 voces es este 1. Ay, qué pena. Este 1. Hagan de cuenta el cubo de Rubik de cuatro lados con 4 colores. No, pero con 4 cuadritos. Ah, sí, 4 por 4. Porque ahí estuve leyendo que los chinos acaban de sacar uno de 9. Ya se cansaron de resolver el otro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de 4 lados, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba buscándole. Aquí murió Bach, mira, Bach tot, ¿no? Aquí murió Bach. Necesitábamos saber cómo terminaba la fuga. Entonces, espérate Alejandro. Entonces, a ver, cada cuadrito de esos la parte horizontal es el tiempo. Este es el tema. El número es el tema, ¿cierto? El número es el tema. Sí. En la horizontal está el tiempo en el que entra el tema. Y en la vertical está el tono, la voz, ¿cierto? Entonces, mira, en este cuadrito de abajo, como es el cuarto, le correspondía al bajo. Soprano, alto, tenor y bajo. Entonces, el de abajo le correspondía al bajo. Empieza el bajo, sonando el tema.
Lo que pasa es que no es el tema original del arte de la fuga, por eso se decía que no pertenecía al arte de la fuga. Este es el tema. Y le responde el tenor, que es el siguiente uno que está ahí. Y son consecutivos, no van paralelos. Y son consecutivos. Muy bien. Entonces ahí ya se empieza el trabajo contrapuntístico. Cuando este empieza a sonar, este hace algo contrapuntístico, lo que decíamos, punto contra punto, Sí. un punto contra un punto. Aquí la contralto, aquí la soprano. Cuando ya se expone el tema cuatro veces empieza el trabajo contrapuntístico, lo que dijiste ahorita, el cangrejo, el no sé cuánto, el no sé cuánto, está aquí, por eso está al revés, ta, 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 ta. Cuando ya se aburrió de hacer cosas con el tema, con los cuatro temas y las cuatro voces, perdón, un tema y las cuatro voces, metió un segundo tema que empezó en la contralto, por eso está en ese cuadrito. Siguió la soprano, después el bajo y después el tenor. Empezó a jugar con trabajo contrapuntístico de este tema, Del segundo con son los 2, 2, 2, 2. Miren en la línea que lo hace, como Correcto. armando el cubo de Rubik. Ahí cuando vemos el 2 y el 1 es porque el 2 y el 1 están sonando simultáneamente. Entonces es lo que viene. El descubrimiento de Tudor, son dos descubrimientos. El primero es que todo el mundo estaba buscando cómo encontrar la fuga final de manera horizontal, de manera lineal. Y la verdad era volumétrica. Era como coger un cubo, un lado del cubo, ponerlo, que fuera transparente, ponerlo encima del otro lado de este segundo tema y le iban quedando espacios, como el cubo de Rubik, ¿no? Sí, señor. Le iban quedando espacios. Cuando aquí ya empezó a jugar con eso, que lo hizo más cortico que aquí, metió el tercer tema, esta vez empezando por el tenor. Como no están puestas las casillas, las marco. 1, 2, 3, el tenor. Soprano, contralto, tenor, bajo. Empieza el tenor, sigue el contralto, después la soprano y por último el bajo. ¿Ya? Empezó a jugar con la parte contrapuntística del tercer tema nomás. Y este tercer tema es precisamente las letras B, A, C, H del Bach. Aquí es la firma de Bach. Cuando llega aquí, empieza a jugar con el contrapunto, alcanzó a meter el segundo tema en la contralto tal cual empezó allá, alcanzó a meter el bajo tal cual empezó aquí, ¿no? O sea que había una cosa de esas, ¿cómo se llama? Correcto, matemáticas. vuelve y se repite, sí, empieza. Sí. ¿Cómo se llaman esas matemáticas? Cuando uno tiene 6 personas en la mesa, ¿cuántas posibilidades hay de sentarse en la mesa? Probabilidades, combinatorias, permutaciones. Permutaciones. El cuento era encontrarle cómo permutaban las voces y las cosas. Bueno, aquí murió. Oh my goodness. Y nos dejó este rompecabezas. Nos dejó este inventico, ¿no? Pero la fuga era a 4 voces y 4 temas y 4 voces cada. O sea, eran 4 fugas con 4. Y todavía no había entrado la cuarta hasta ahí. Y todavía no ha entrado la cuarta. Entonces aquí venía el segundo reto que no habían podido dar con él. Para que tenía que aparecer un tema que pudiera entrar aquí y que coincidiera contrapuntísticamente con todo este rollo que nos iba dejando esto. Mira que dejó este espacio vacío, ¿no? Y míralo, aquí se llenó con el nuevo tema. No valía ni cualquier tema, tenía que ser un tema específico que pudiera empezar aquí en la soprano, porque ya le correspondía a la soprano, y seguir por aquí y llenar este punto, el bajo, el tenor y la contralto, y que al mismo tiempo coincidiera con el tema 2, con el tema 3 y con el tema 1. Coincidiera es que no cumpliera todas las normas Claro. contrapuntísticas, de que no se repitan las octavas, así, todas estas cosas. Digamos que Tudor lo que hizo fue desarrollar esto y dejar esto vacío. Y luego aquí, esto es lo que llamamos en música la coda, la firma final, pero ya les explico ese tema de dónde viene. La coda. La coda quiere decir, ya para finalizar, lo que hizo fue, ¿cómo era la palabrita?
La palabra permutación. La permutación. O sea, el patrón que tenía él era el tema 4 apareció en la soprano, aquí arriba, como aparecía originalmente, o sea, aquí. El tema 2 en la coda apareció entró, en la contralto, como apareció allá. El tema 3 como apareció aquí en el tenor y el tema 1 como apareció aquí en el bajo. Entonces ya lo único que había que encontrar era una melodía dentro de... ¿Cuántos billones eran los dígitos de pi? Había que encontrar una melodía que casara ahí con los millones de dígitos que tiene una fuga de 14 fugas, 4 cánones y todas estas cosas. Entonces estamos hablando de... En la cabeza de Bach, primero existían unas armonías matemáticas. O sea, el tipo compuso con matemáticas, sea explícitas o no. Gracias a esas matemáticas con las que compuso esa obra, se pudo resolver el acertijo. Porque si Beethoven hubiera terminado en la mitad la novena sinfonía, nos hubiéramos tenido que inventar la otra mitad, pero no hubiéramos descubierto o reconstruido la otra mitad. Ahora Tudor encontró la melodía y la va a tocar. Tema 1, ese es el tema original de la... Ese es el tema original de no la te arte de la creer, fuga. O sea, es el tema de la primera fuga de las 14 que componen el arte de la fuga. El primer tema, donde empieza toda la obra. O sea, él volvió al principio. Lo que pasa es que esto, como eran temas que no se parecían absolutamente en nada a esto, nadie dio con que ese tema coincidía. Había que descubrir dos cosas. La parte volumétrica, como estaba compuesta, que eso es lo más genial, un músico haciendo eso, en la cabeza, sin computador. Sí, porque Bach no estaba haciendo... Y sin luz. No tenía AutoCAD para componer, no. Y sin instrumento, porque no era que iba al chémbalo a ver cómo sonaba. Ah, no, esto no me gusta, voy para allá, no. Estaba todo aquí, por eso se decía que el arte de la fuga era más visual, que no era para tocarlo con instrumentos, era para leerlo e imaginárselo en la cabeza. Pero resulta que lo genial de Tudor es encontrar esas dos cosas fundamentales para la historia de la humanidad. Si existiera el Nobel para la música, se lo darían a Tudor, ¿no? Este tipo descubrió algo que estaba en la mente de Bach con matemáticas. Escuchémoslo. Porque es que hay una cosa, y es que a veces la corteza cerebral no sigue la explicación, pero el oído o la intuición o el gusto musical sí la escucha. Este es entonces ya, me la entregaste esta tarde. ¿Cómo se escucha? Sí, el contrapunto 14, eso. Ya en la vida real, ojo, reconstruido. Entonces ustedes son privilegiados, van a escuchar algo que sonó en la cabeza de Bach hace 350 años. Pero ¿puedes poner el cuadrito otra vez o no? Sí, sí, mientras suena. Ahí está, eso. El cuadrito este. Este es el 1, el bajo. Tenor. Ahí ya entró el otro. Allá hay dos voces. Alto. Soprano. Entra otra vez. Pero ya entra con variaciones. Ahí ya está. Muy bien. Bueno, mientras vamos escuchando, Alejo, el problema es que me pilla el final. El contrapunto 14 entonces de la... Vamos a ir terminando porque ya pues el tiempo lamentablemente, especialmente en televisión, no ayuda mucho. Brindemos pues por Pi y por la matemática y la música. Ay, muchísimas gracias por asistir.